Ok. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por su participación. El Movimiento Comunista Mexicano les da la más cordial bienvenida a este conversatorio. Eh, Nos complace mucho que nos acompañen. Nosotros somos un movimiento que tenemos 12 años de formación como organización política y nosotros somos la Comisión de Arte y Cultura del Movimiento Comunista y pues queremos iniciar una serie de conversatorios, de pláticas, de conferencias, de actividades artísticas que abonen al tema de la cultura en México, de las políticas culturales, de los derechos laborales, de los artistas independientes, de los trabajadores, de las secretarías de cultura en sus diferentes regiones, etcétera. Les doy la más cordial bienvenida. Aquí tenemos a Jesús Laredo de danza, Guillermo Briceño de música, Maricruz Jiménez de difusión y periodista de cultura, de cultura, Guadalupe Ortega, que no, de cine, y Martín López de teatro. Ya les iré yo leyendo quiénes son para quien no los conozca y platicando un poquito sobre ellos cuando les toque su intervención. Empezaríamos entonces de la siguiente manera. La idea es, compañeros, tener más que, ya sabemos, me decía Memo Briceño cuando lo invité, pues vamos a decir casi lo mismo, porque en todas las disciplinas tenemos las mismas problemáticas, ciertamente. Solamente que lo que a nosotros nos interesa ahora es cómo recabar propuestas. Vamos a centrarnos en las propuestas para ver cómo podríamos remontar estos temas que tenemos de poca economía, de todo lo que ya sabemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos remontar esta situación? Mm, Leía que el maestro Híjar, eh, Alberto Híjar, y Ujú. un artículo por ahí que encontré un artículo por ahí donde hace una relación de las organizaciones de artistas que han estado buscando justamente organizarse para los derechos de los artistas. Son más de 60 y la primera que él pone es de 1962. Eh, Han pasado muchísimos. Eso no nos va a limitar para que no sigamos teniendo los intentos, sino de organizarlos, por lo menos de tener propuestas y hacer esto. Antes de darle la palabra, hice la propuesta del orden. Si ustedes están de acuerdo, sería Guadalupe Ortega, Guillermo Briceño, Jesús Laredo, Maricruz Jiménez y Martín López Brig. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Quisiera nada más leerles un tema que me encontré, que yo no lo conocía, tal vez alguno de ustedes lo conozca, pero me gustaría leérselos en este momento, para ya darle inicio y la voz a Guadalupe. Durante el encuentro que tuvo lugar entre el 13 y el 17 de febrero, permítanme, ¿quieren que lo comparta? Para que también lo vean Sí, ustedes. sí, claro. Bien. Sí, Estaría bien, es sí. muy pequeñito. Muy bien. Dice, durante el encuentro o un encuentro que tuvo lugar entre el 13 y el 17 de febrero del 2023 en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, se discutió la importancia de crear un entorno propicio para las empresas del sector del arte y el espectáculo, en particular para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Delegados de gobiernos y organizaciones de empleadores y de trabajadores han adoptado nuevas recomendaciones en pro de un futuro mejor preparado para las personas y las empresas que trabajan en el sector de las artes y el espectáculo. Las recomendaciones han sido adoptadas en una reunión en la sede de la Agencia de la ONU especializada en empleo. A pesar de ser esencial en la sociedad, el sector de las artes y el espectáculo cuenta muchas veces con inestabilidad y malas condiciones de trabajo.
Las estrategias deben incluir una revisión general de las condiciones de trabajo, incluida la creación de un entorno propicio para un diálogo social eficaz y políticas efectivas sobre remuneración y salarios mínimos adecuados. El sector de las artes y el entretenimiento presenta dimensiones económicas y también culturales, pues genera experiencias y no únicamente bienes de consumo. Ello incluye las artes escénicas, la música, la danza, las interpretaciones o ejecuciones, ya sean sonoras o audiovisuales. Y ahí tengo la liga, es un artículo interesante, bastante más largo, pero vale la pena que lo conozcamos todos. Y sin más, les doy a dar la palabra a nuestra camarada Guadalupe Ortega. Guadalupe es periodista, escritora y guionista. Nació en Huatusco, Veracruz. Ella estudió la licenciatura en periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becaria en el Centro de Estudios Estadísticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En 1967, un año más tarde, inició su labor como reportera en la Dirección de Información de la UNAM. En 1975, junto con otros periodistas, creó el Centro de Corresponsales, en el cual se hace cargo de las relaciones públicas y compartió la dirección del área administrativa. Colaboró en los diarios Uno más Uno y El Nacional de 81 a 84. En 84-85 escribió algunos guiones de programas radiofónicos para el Instituto Mexicano de la Radio. Ella es en sí misma un personaje, creativa, trabajadora, solidaria, congruente, comunista y rabiosamente comprometida. Ella es Guadalupe Ortega. Adelante, Guadalupe. El micrófono. Tienes tu micro apagado, querida. No. Hola, buenas tardes a todos. Voy a leer una cuartillita y media pensando también que nos íbamos a repetir todos en la problemática en cualquiera de las disciplinas artísticas, ¿no? Entonces, bueno, empiezo. Soy cineasta, escritora, productora, promotora de cine. Durante 4 décadas me he desenvuelto en este medio y en este lapso he estado cercana al teatro, a la poesía, a la danza y a otras artes. He convivido con sus actores y sus creadores, con creadores reconocidos, con quienes apenas inician, con los que destacan por su talento, con los becarios y no becarios. Y todos ellos, todas ellas, todos nosotros, por supuesto que hay excepciones, tenemos un denominador común que es vivir en la precariedad económica. Cuando logramos vender una obra, ya lo debemos todo. Nula seguridad social en cuanto a la salud, la vivienda, la vejez, y eso por un lado. Y por el otro, que a pesar de ello, no dejamos de crear. ¿Por qué esta situación en un país que se precia, que presume internacionalmente que México es un país de artistas? ¿Por qué esta contradicción? En la historia de nuestro país, especialmente a partir de la dictadura porfirista, el arte, sus creadores, se fueron ligando al poder, a los mecenazgos, a las élites, como una posibilidad de sobrevivencia y de creación. Los ricos advenedizos e iletrados que iban llegando a esas élites intuyeron que acercarse al arte los distinguía. Y desde esos años el arte se convirtió o se reforzó como un ornato. Y ese trato ha persistido hasta en el sexenio actual, porque considerar a los artistas y creadores como fifís es también la mirada de quien considera al arte y a sus creadores como un ornato desechable siempre o por lo menos maleables y movibles. Justo es reconocer también que la gran mayoría de artistas y creadores han aceptado esta situación. Se ha dejado de luchar, se ha callado y no solo eso,
direccionan su actividad creadora hacia donde marca el sexenio en turno. Por ejemplo, en este gobierno se introdujo la política cultural comunitaria y entonces floreció el cine comunitario, la literatura comunitaria, la música comunitaria, todo se volvió comunitario, haciendo a un lado otras temáticas. No hablo del 100%, por supuesto, pero sí de una gran mayoría. Es impostergable una política pública que considere al arte, no a la cultura en general, y a sus creadores como los transmisores de los reflejos de la cultura universal y en particular de la cultura nacional, a través de la cual se han de moldear los sentimientos y las emociones del hombre. Es impostergable una política pública que considere que para que la creación se dé en las mejores condiciones y se haga posible de manera profunda la transformación social, objetivo de la 4T, es necesario procurarle a los artistas y creadores una vida digna. Impostergable es también desligar el concepto arte del concepto cultura. Cultura es todo aquello que pasa por la conciencia del hombre y el arte es el reflejo de la cultura, el que mueve emociones y sentimientos, el que crea conciencia, ideología. Poner en el mismo saco al arte y a la cultura ha desdibujado la actividad artística, ha deformado la apreciación e importancia social hacia las artes, ha permitido que buena parte del presupuesto gubernamental a la cultura se destine en buena medida a las actividades propiamente culturales, pero no artísticas, no al arte. Es importante luchar por una ley que contemple en especial al arte y a los creadores y que asegure, como lo he dicho, a los artistas una vida digna. El arte, aunque se vende, no es una simple mercancía. Es la poderosa herramienta que explora la realidad a través de la creación, que ha de desembocar en la formación de individuos que orienten su conocimiento y sensibilidad hacia un mundo más armonioso. Es todo. Bravo, Guadalupe, muchísimas gracias. Vamos entonces ahora a presentar a Guillermo Briceño. Dicen por ahí que Guillermo Briceño toca el piano desde la edad de 3 años. Hay algunos, Memo, que dicen por ahí que lo aporrea, no solo lo toca. Inició su carrera como músico en 1961, cuando formó parte del grupo de rock Los Masters. A partir de ahí trabaja, compone, graba, forma grupos, proyectos culturales, escuelas y sueños musicalizados. Actualmente es director de la Escuela de Música del Rock a la Palabra desde 2006. Se lee por ahí en una revista se leyó por ahí que dice: Briceño no es tan popular como merece. Pensamos aquí que Briceño no es tan famoso como merece, porque lo popular lo lleva en las yemas de los dedos. En noviembre de 2014, la Fonoteca Nacional en su ciclo Íconos del Rock Mexicano entrega un merecido reconocimiento a Guillermo Briceño por su trayectoria en la escena del rock en México, así como por su trabajo como formador de talentos. Cierro esta presentación con una frase del compositor y decimero Frino, que dice: urgen pianos en las calles y briseños que los toquen. Frino. Adelante, Memo, por favor. Eh, Casi repetiría lo que platicamos tú y yo hace unos días, cuando te dije que íbamos a decir lo mismo. Lo que dijo Guadalupe, ¿no? Lo estás grabando y qué bueno,
Ella dijo lo que había que decir. A todos nos toca eso. Solamente me gustaría aderezar el árbol que ella plantó con algunas cosas que son importantes, importantes de no ser perdidas de vista. Por ejemplo, tenemos que enfrentar de alguna manera el criterio popular, dígase el gusto popular, en varias ocasiones. Es delicado eso, porque no es forzosamente el gusto popular que merecería una nación libre, que ha crecido en los últimos tiempos, digamos, al abrigo de ir descubriendo las cosas que le gustan, las que desea, sus componentes de ese grupo social, de nuestro grupo social, sino que han sido condicionadas directamente, ¿no? Todas las gentes que tengan determinadas edades para atrás y no solamente ellos o yo con ellos, sino también los jóvenes estudiándolo, leyéndolo un poco, se van a dar cuenta que hay un proceso que tiene una cierta lógica con la cual tenemos que enfrentarnos los artistas. Y digo esto por eso, porque digamos que hay ciertas artes de las que cualquier gente opina sin tener un sustento para hacerlo. Opina porque cualquiera opina de la música, por ejemplo. Un microbusero que pasa oyendo su onda grupera o como se llame, los corridos de no sé cuántos, a todo volumen, le gusta. Y sabemos que hay gente que no forzosamente es el microbusero, sino que está en su casa, que también disfruta eso. Y la crítica que correría de asiento a asiento entre nosotros podría ser que es algo parecido al mal gusto, que es un deterioro de la sustancia formal del corrido, por ejemplo, del corrido particularmente del sinaloense, aunque ya sabemos que en Zacatecas y de ahí para arriba hay corridos con instrumentos de aliento, que soy chillón, que soy estridente, y que les gusta mucho a los que tengo entendido que se dedican a hacer narcocorridos. Bueno, eso es un criterio que ha sido condicionado por los medios y que tienen sus colusiones con diferentes entes sociales, ¿no? Lo sabemos de sobra en estos tiempos, han jugado un papel clarísimamente reaccionario y ignorante inclusive, ¿no? De los tiempos anteriores, de los tiempos de la música mexicana que se hizo de un lugar en el oído del planeta, ¿no? Que puede venir desde los tiempos de Barcelata o de esos compositores de los tiempos, inclusive porfirianos, ¿no? Claro que hay cosas que habría que tomar en cuenta, que la música indígena no cuenta, si de ahí se sustentan las cuestiones rítmicas y variantes de todos tipos, y no es lo mismo el guapango arribeño, no sería lo mismo sin la raíz india que tiene, por supuesto, ¿no? Los zapateados, que sean españoles, tienen sus cosas. Todo eso tuvo una presencia, si quieren, muy ¿cómo se llama? Enfocada, derivada hacia un camino particular, cuando la fama del cine mexicano. Entonces aparecen gestos que llevan a Andrés Huesca, que es jarocho, a aparecer vestido de mariachi, y hay un deterioro de ciertas cosas, porque el tipo no era un mariachi, pero era un buenísimo artista. Era un extraordinario artista el cuate, y había que respetarlo por eso. Bueno, lo digo todo esto, parecería como una ramada de que, a dónde voy, ¿no? Es que el criterio popular ha sido condicionado por los medios de difusión desde el momento en que apareció la televisión. El cine primero, ¿no? Trae valores, trae gente, trae caras, trae voces, trae estilos, pero todo el mundo sabemos que hay una generación de artistas populares en esos tiempos, dígase Agustín Lara, los Panchos, los Martínez Gilantes, José Alfredo Jiménez, Cricri y Guti Cárdenas. Va a haber más.
Y van a aparecer los cantantes, como los cantantes de Agustín Lara, como Elvira Ríos, como Amparo Montes y Toña la Negra, por favor. Corro peligro de que se me olviden cosas, ¿no? Pero eso, personas, todo eso significa algo que tiene una cierta presencia en el lenguaje en que el arte se expresa, con sus abstracciones. ¿Por qué llega? ¿Por qué pega? No nada más por lo que dice, se mete en la memoria de la gente y es muy importante. Y tenemos que estar conscientes de que la lucha de la gente de espíritu democrático, ¿no?, va por ese lado, reivindicar eso. La gente tiene que escuchar, ver, ¿no? Mi papel, como me invitaste, es como músico, pero yo también voy al cine, yo también voy al teatro, yo también disfruto de la danza, ¿no? Es más, la música podría ser muchísimo más sustentable, como forma de trabajo, si estuvieras haciendo música para el ballet, música para el cine, música para, ¿no? Hay una cuestión de los lenguajes que tiene que reunirse. Eso ya tiene que ver con el motivo de nuestra reunión. Tiene que haber interacción entre los campos diferentes de la expresión artística, ¿no? Ya lo tienen que ver. Así que es, ¿no? Cualquier gente con la mínima información sabe que la poesía y la música nacieron juntas, ¿no? Y que en aquellos tiempos Safo o Homero, no sé, tenían que cantar sus poemas. Entonces la interacción entre literatura y música es plena hasta cierto punto. En las abstracciones lo es, e inclusive en algunos resultados de un populachero, como los que dijimos. ¿A poco no tienen que ver las letras de los corridos con lo que sea? Con las cosas más altas, las narraciones históricas más responsables y sabrosas, y las locuras en las que cae la humanidad y que las cuenta en la música. Entonces, yo digo que el árbol que planteó Guadalupe, ¿no?, necesita ser, recibir agüita, pero tiene que ser mirado, porque la gente no está yendo a las cosas, o va con criterios chatos, porque está condicionando su gusto por la televisión. Es más fácil ver en la tele lo que sea, e inclusive en las redes sociales, y más con esas corrientes que hoy todo el mundo habla de la velocidad a la que se expresan las cosas, pero a la velocidad en que los chicos se deshacen de las cosas. Pueden permanecer no sé cuántos segundos, ¿no?, viendo un TikTok que cambia y que se va a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa. Hay que buscar, ¿no?, que sea atractivo lo que presentamos siempre y que esté seguramente reforzado por una comunidad que busca tener vínculos con la sociedad. Esto que estamos haciendo de reunirnos, me parece que tiene que ver con eso, con convocar a la gente a que piense y vea, que vaya a las exposiciones y que vea la pintura. Es más, ahí que es algo delicado. Si estuviera Fox en el gobierno, no sé qué, ni lo digo. Pero me parece que ahora es tiempo de exigir algunas cosas, ¿no? Hay que hacer exposiciones, hay que hacer encuentros, hay que afectar a la formación escolar de los chicos desde la primaria. Y conste que no es nada más por el lado de las artes, como que hay que afectarlos. ¿Se imaginan lo que pasaría si tomaran en serio un proyecto como hacer que los matemáticos, físicos, especialistas de las universidades, de la gran universidad mexicana, que son todas las universidades y el Poli, todos incluidos, el gran saber tendría que comunicarse, tener vínculos muy naturales con los maestros normalistas para que la educación en matemáticas, física y química fuera más alta en nuestro país? Pues eso sería ideal. Igual sería acá que hay interacción entre la gente que hace ejercicio periodístico, de investigación, con la gente que hace reflexiones o sobre los actos a donde vamos, porque eso es parte del asunto. ¿Quién comenta lo que hacemos? Entonces yo ahí lo voy a dejar y digo, es el camino, el planteamiento sobre las necesidades de los artistas que sean bien retribuidas y que sean responsablemente exigidas de cubrir con un cierto, no con,
con unos estatutos o requisitos formales, sino con el criterio del buen gusto, de la sensibilidad, ¿no? Buscar cosas, porque no todo tiene que ser un panfleto, ni todo tiene que ser un discurso cursi, ¿no? En los extremos, sino hay cosas muy ricas que se pueden hacer en todos los terrenos. Y los están haciendo los artistas mexicanos. Hay gente haciendo danza, que la hay, y hay gente haciendo pintura, y hay gente haciendo cine, y hay gente haciendo todo lo que me quieran decir, y necesitamos que haya menos arrogancia entre esas atmósferas, porque es difícil por ejemplo, para mí que me gusta escribir, escribo poesía, no nomás me gusta, escribo, es parte de mi hacer desde hace muchos años. Y resulta que no es tan fácil el mundo de la literatura, aunque tengo amigos, pero el mundo de la literatura es duro, ¿no? Es un ambiente culto, es un poco repelente, es difícil entrar en él si no se tiene cierta calidad de formación educativa, medallas que ofrecer, por ejemplo. A veces hay gente que no va por ese lado, pero quiero decir que habría que lubricar la comunicación entre las diferentes disciplinas para crear un ambiente que pudiera aspirar a modificar el ambiente cultural mexicano. Muchas gracias, Guillermo. Muy amable, muy interesante todas tus propuestas y tu intervención. Le doy la palabra al maestro Jesús Antonio Laredo Sánchez. Él es maestro en investigación de la danza en el CENIDI José Limón, licenciado en coreografía por la Escuela Nacional dice NDCC, por la Escuela Nacional de Danza Contemporánea, maestro. ¿Es así? Gracias. Ambas del IMBAL y pasante en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Estudió danza contemporánea y clásica en diversas instituciones desde 1994. Actualmente es presidente del Colegio de Coreógrafos de México, en el cual se desempeñó el cargo de secretario general de 2008 a 2010. Fue parte del comité organizador de Danzando por Ayotzinapa en el 2014. Ha obtenido apoyos y becas de la Unión Europea para realizar MEX in Dance y Berecena Fonca en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Coordinación Nacional de Danza del IMBAL, Dirección de Danza de la UNAM, CENART, UAM Iztapalapa, entre otras instituciones. Podremos saber con la intervención del maestro cómo puede ser que podamos tener una danza comprometida. Me llamó mucho la atención el trabajo sobre Ayotzinapa y cómo es la danza comprometida. Seguramente el maestro Jesús Laredo nos dará mucha luz en este sentido. Adelante, maestro, por favor. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Yo hice un pequeño escrito que titulé Un sexenio más o Hay quienes luchan toda la vida, parafraseando a Bertolt Brecht. Y dice así: los últimos años han cambiado la configuración política, económica, social y cultural del país. En lo social se ha buscado reducir la brecha y las desigualdades entre la ciudadanía. En lo económico se ha procurado subsanar el deterioro adquisitivo de las familias a través de apoyos estatales a grupos vulnerables. En lo político hubo un cambio en las fuerzas políticas que luchan por gobernar. Y en lo cultural se ha implementado una política donde se trata de cambiar la forma de entender, difundir y exhibir las costumbres, tradiciones y manifestaciones artísticas que se conservan, producen y se presentan en los diversos lugares que conforman nuestro territorio. Si bien la transformación de los últimos años ha mostrado mejoría en cada uno de los campos mencionados anteriormente, aún no llega de manera plena y sólida para los creadores de las diversas manifestaciones artísticas que configuran el mosaico creativo que distribuye lo sensible entre las comunidades que conforman nuestras identidades. Las y los profesionales de la danza contemporánea nos hemos reunido desde hace muchos años para reflexionar y plantear propuestas que generen las condiciones óptimas para ejercer la profesión de manera digna. Los resultados obtenidos de estas reuniones han sido entregados a los responsables de las diferentes instituciones culturales del país.
Sin embargo, esto no ha posibilitado la implementación de las propuestas en las políticas culturales que creemos son necesarias para fortalecer nuestra profesión. En estos meses anteriores, repetimos las reuniones y las propuestas planteadas fueron escuchadas y reflexionadas por los representantes culturales de las diferentes fuerzas políticas que compitieron para la elección presidencial de este nuevo gobierno que va a entrar a partir del 1 de octubre. A pesar de todo, en los últimos años se ha generado, a pesar de todo y de no ser escuchados, en los últimos años se han generado un sinfín de actividades, pero no se ha podido mejorar las condiciones y maneras de hacer, producir, gestionar y presentar nuestras creaciones. Se necesitan implementar acciones que apoyen la creación, promoción, distribución, difusión y presentación de manera integral y pensar en ir resolviendo una por una las propuestas planteadas. Lo más importante para fortalecer la danza es la necesidad de que la sociedad, los profesionales de la danza y los responsables de cultura de este país entiendan a la danza como parte fundamental para el desarrollo humano, como parte de un patrimonio intangible y valioso, como un proceso de identidad y como un contenedor de la memoria colectiva. Necesitamos reflexionar el contexto político, social y cultural que nos conforma y condiciona como individuos y creadores. Ser capaces de pensarnos y construirnos sin la lógica impuesta desde las instancias culturales y modificar nuestra acción política para desplazarnos dentro de un espacio político del cual hemos sido alejados. Debemos crear un posicionamiento político y filosófico que nos permita crear alternativas ante las políticas públicas que se implementan desde el Estado. Ser un colectivo informado, crítico y analítico de nuestro contexto para mejorar nuestra profesión. Dialogar desde una postura ética que nos permita escuchar, visibilizar, reconocer y legitimizar al otro. Verlo como un par con identidad propia y al cual debemos de respetar. Debemos comprender el papel que juegan las instancias culturales del país y a partir de ahí tener participación política e injerencia en nuestro campo laboral. Como creadores trabajamos de manera aislada. Muy pocas veces nos relacionamos con las y los otros. Por eso es necesario unirnos para ganar espacios políticos que mejoren nuestras condiciones laborales. Creo que a partir de la implementación del neoliberalismo se ha gestado un proceso de desarticulación del gremio dancístico y en general de cualquier gremio que busque mejorar sus condiciones, ya sea obrero, campesino, empresarial, ¿no? Se ha fomentado el individualismo, la invisibilidad del otro, la imposibilidad para dialogar, la precariedad en las condiciones laborales y económicas, el establecimiento de un monopolio del poder, la nula participación del gremio en la creación de políticas culturales y un escaso interés de las autoridades gubernamentales por dialogar con los profesionales de la danza y del arte en general. Por eso debemos de construir un paradigma donde el sistema de becas no sea una competencia descarnada, sino un espacio que posibilite construir un espacio común, ético, plural, reflexivo y democrático que permita el desarrollo óptimo de nuestra profesión y vuelva fundamental el encuentro y el diálogo para conocer al otro. Necesitamos tomar conciencia de nuestra realidad, asumir nuestra pluralidad cultural y estética. Me gustaría continuar con algunas reflexiones más, pero como el tiempo es corto, pasaré a dar una lista de acciones que creo permitirían el fortalecimiento de la danza contemporánea y comenzaré por mencionar que la más importante y de la que depende casi todo es la de los recursos económicos que se destinan a las artes y en específico a la danza contemporánea. Uno, la estabilidad económica permitirá un desarrollo en la docencia. Se necesita una estabilidad económica para el desarrollo de la docencia, investigación y creación de manera permanente.
generar un sistema gremial y representativo por zonas geográficas que participen en la elaboración e implementación de políticas culturales en su contexto. Fundar, en este caso, fundar casas de danza y residencia en las alcaldías y municipios con la finalidad de generar estabilidad y descentralizar la danza a todo el país. Incrementar los recursos y a los festivales existentes, por ejemplo, generar circuitos permanentes por zonas geográficas y periodicidad, generar residencias artísticas en donde se impartan cursos, talleres y funciones en su entorno cercano. Algo que creo que es muy importante es modificar la estructura y funcionalidad de los teatros. Los teatros, generalmente los teatros de las instituciones culturales, llámese INVAL, UNAM, CENART, son fríos. Uno muchas veces no va a los teatros porque sale y no hay nada. O sea, no hay donde tomarse un café, no hay donde sentarse a cenar, no hay donde uno se pueda poner a platicar con el compañero o la compañera que se encontró en el teatro. Son lugares fríos. Creo que se necesita reestructurar la dinámica y la funcionalidad de los teatros. Creo que las becas son importantes, pero han sido mal entendidas por el gremio, por la mayoría del gremio de las artes en general, y lo que ha, lo que ha generado es una dispersión y un trabajo de manera individual en el que ya no se ve al otro. Bueno, esas fueron algunas de las ideas que tuve para mejorar la danza y hasta aquí dejo mi participación. Muchísimas gracias, maestro Jesús Laredo. Le agradecemos mucho su participación. Tenemos ahora la intervención de Maricruz Jiménez. Ella es periodista y promotora cultural. Se ha desempeñado como reportera, investigadora y docente. Sus textos forman parte de varias antologías. Fundó y dirige Zona Escena AC para la difusión e investigación de las artes escénicas y proyectos culturales vinculados con la educación. Desde hace 5 años trabaja en el área de gestión de información de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Conocedora y preocupada siempre por las condiciones en que trabajan los creadores, nos dará su punto de vista desde el asiento del difusor y promotor. Adelante, Maricruz. Bienvenida. Muchas gracias. Primero quisiera agradecer esta oportunidad que ha propiciado el movimiento comunista mexicano. Me pongo de pie, porque en realidad pensar en colectivo es la mejor forma de pensar. Y creo que esto hoy por hoy nos surge. No puedo más que estar de acuerdo con las aportaciones que han hecho mis compañeros. Guadalupe nos ha planteado, pues sí, el panorama que habitamos todos los días, quienes trabajamos ya sea vinculados netamente a la creación, generadores de creación, o quienes estamos también alrededor o acompañando procesos de creación artística, ¿no? Es decir, esa precariedad y esas condiciones difíciles no son solamente de los artistas o de los creadores, sino de todo el gran engranaje que hay alrededor del fenómeno del arte, ¿no? El maestro Briceño nos ha dado su aportación desde la música y igualmente vamos hacia horizontes semejantes. El maestro Laredo, con su experiencia como promotor también y director y coreógrafo, además forjador de agrupaciones, también nos pone puntos centrales. Y en ese panorama yo quisiera también agregar que es fundamental lo que nos está apuntando. Si bien el maestro Ijar nos ha señalado 60 agrupaciones artísticas desde los años 60, la sobrevivencia de esas agrupaciones hoy por hoy es, no sé cuántas existan, cuántas pervivan, pero tienen una dificultad particular. Y cuando el maestro Laredo señala este periodo neoliberal
donde se acentúa la atomización y esta particularidad del individualismo, creo que es completamente cierto. Hoy por hoy estamos atomizados, ni siquiera se nos ocurre pensar en la conformación de organizaciones, porque estamos buscando desde diversos horizontes las posibilidades de sobrevivir, ¿no? Y entonces surge este canibalismo terrible entre grupos, entre visiones, ¿no? Y finalmente, yo creo que es un momento particular el que estamos viviendo. Esta apertura que hoy por hoy vivimos y que ha contribuido, pues sí, a mirar otros horizontes, creo que tendría que para nosotros conformar una agenda con temas muy específicos, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a que las agendas nos las imponen desde fuera, pero nosotros no estamos teniendo esa interlocución, ¿no? Yo me pregunto, y este planteamiento lo tengo ya desde hace un tiempo, si las agrupaciones gremiales no pueden proporcionarnos de alguna manera una organización básica que nos permita otro nivel de interlocución con la autoridad, ¿no? Es decir, la conformación propia de una agenda que podamos contrastar con las autoridades, porque sí se hicieron muchas mesas, que por cierto no estuvimos todos invitados, ¿no? Yo de esas mesas alcancé a ir a 2 probablemente. Siempre las decisiones que tomamos dentro de la gestión abarcan solamente lo que tenemos en la proximidad, a quien conocemos, a quien queremos. Es decir, sin querer negamos nuestras propias identidades, a la propia comunidad que nos conforma, y es como una serpiente que se muerde la cola perpetuamente, porque entonces le dimos la voz a unos, pero no a otros. Y esa interlocución siempre va negando algo que queda atrás, ¿no? Entonces, ahí sería una de las paradojas que yo veo es que a estas alturas del partido ni siquiera tenemos un padrón cierto de cuántos somos, qué hacemos, ni dónde estamos, ¿no? Entonces, en esa agenda tendría que estar la conformación de un padrón y una metodología, justamente para que no nos falte nadie, ¿no? Para poder hacer una auscultación cierta, porque son parciales esas aproximaciones siempre. Entonces, a mí se me ocurre como una forma, quizá heredada de otros ejercicios y otras formaciones, poder establecernos en organizaciones, ¿no? Sé que vamos a hacer 25, el maestro cuenta 60, el maestro Iger cuenta 60, desde 1964, dijiste, mi querida Salomé, pues no sé cuántas serían ahora, pero lo que sí entiendo es que la articulación a partir de ellas podría ser más cierta que el panorama que tenemos hoy por hoy. Yo estoy en el diplomado de la 4T y somos alrededor de 900 participantes, ¿no? Y de esos 900 participantes, pues algo así tendría que surgir y no surge, ¿no? Y creo que no surge por una razón muy particular. Esta atomización también tiene sus rezagos y estamos todos cambiando. No solo las instituciones tienen que acomodarse a nuevas narrativas, nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? También tenemos que pensarnos en colectivo ya, porque de otra manera la precarización constante, la devaloración, situaciones que se nos imponen todos los días van a seguir sucediendo, ¿no? Hay muchas polémicas en torno a las decisiones de los funcionarios de cultura, sí, pero, o sea, el planteamiento, la agenda tiene que partir también de nosotros, esté quien esté, ¿no? Esté quien esté y tendremos que lograr esta forma de interlocución con las autoridades de otra manera. Es decir, la conformación de agrupaciones independientes que nos permitan representatividad,
y la posibilidad de un diálogo directo. Y de ahí a la posibilidad de transitar hacia esquemas híbridos de trabajo. O sea, no se trata de quitarle responsabilidades al Estado. El Estado tiene responsabilidades precisas, pero sí que es cierto que también atraviesa por tiene que aparecer una narrativa diferente desde nuestros horizontes, ¿no? Y he pensado también que en este esquema híbrido de participación tendría que haber como un punto central, un esquema de renovación de la política fiscal. Es indispensable, ¿no? Para estimular apoyo de la iniciativa privada, pero también para minorar los efectos que hoy por hoy tenemos los artistas y los trabajadores, que somos tratados como empresarios, como proveedores, como algo, un ente indefinido que no tiene ningún derecho laboral, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que cambiar. Por otra parte, el tema de los públicos no es solo nuestro, es una responsabilidad del Estado también. Si fuera, un poco a mí me molesta mucho que quienes hemos participado con colegas y con creadores que tienen sus becas y todo esto, una de las condiciones sine qua non dentro de los informes es que entreguen sus políticas de creación de públicos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ok, ¿no? Uno puede proponerlas, la compañía puede hacerlas, pero finalmente, si no hay un sustento que de base lleve a un espectador formado a ver, es imposible. No es una responsabilidad solamente de los lenguajes artísticos, si son más híbridos, si son más difíciles, si hay una oposición entre la percepción de lo popular, lo muy culto, lo que se entiende o no se entiende. No, ¿no? Si así fuera, pues nunca hubiera habido públicos para Johann Kreshnik, para Pina Bausch o para la Ópera de Berlín, ¿no? ¿Me explico? O sea, es una cuestión de formación y el problema de los públicos es un problema multifactorial que parte de la formación de de nuestros niños y de nosotros mismos, ¿no? A veces ni nosotros mismos vemos lo que producen nuestros compañeros actores, actrices, o coreógrafos o directores de cine, ¿no? Es decir, sí implica, como retomando lo que dice el Maestro Jesús, un cambio de paradigmas, no solamente desde allá, también desde nosotros. Y yo me pregunto, y esta sería mi reflexión final, si a partir de la conformación de agrupaciones gremiales, sean de la naturaleza que sean músicos, actores, actrices, será posible, ¿no? Hay un ejemplo que a mí por razones del pasado, yo estaba en un padrón de, de, de agencias de difusión en España por un proyecto específico que tuve hace años. Y 4 o 5 meses después de la pandemia me escribió una gasera telefónica, ya no me acuerdo qué. Lo que tengo claro es que era una empresa. Me escribió para decirme que difundiera entre las comunidades con las que yo trabajaba el mensaje de que podían tener, siempre y cuando estuvieran agrupados en una organización, asociación, etcétera, que estuviera un registro, podían ir y tenían en ese momento, durante los 4 meses que estuvieron cerrados los teatros en España, podían tener acceso a no recuerdo cuántos euros mensuales, ¿no? Era un apoyo, porque además me echaron todo el choro, estaban comprometidos ellos como gasera telefónica, etcétera, por tal normatividad y por tal artículo y por tal cosa, a contribuir con el trabajo de los artistas y el arte. Entonces yo de inmediato tomé esa cartita, se la mostré a todos mis cuates promotores y les dije, esto es lo mínimo que tendríamos que tener nosotros, ¿no? Si algo nos probó la pandemia es nuestra invisibilidad y qué tanta relación tenemos con nuestras comunidades, ¿no? Y eso no es posible. No es posible cuando hay una lectura de derechos, cuando es posible agruparse y pelear por un frente común, que es la cosa que más nos cuesta trabajo. Yo tengo muchos años en esto, estando de un lado y del otro, y la verdad, lo que más nos cuesta trabajo
y voy a hablar específicamente en el tema de la danza contemporánea, querido Jesús, que más nos cuesta el trabajo es hacer frente, ¿no? No podemos hacerlo. Entonces, esas narrativas tenemos que cambiarlas al interior de nosotros y buscar eso. A lo mejor pedimos mucho, a lo mejor pedimos poco, pero yo creo que de nada nos sirve una ley de trabajo que puede negarse o afirmarse en la Cámara de Senadores o en las cámaras, ¿no? No nos sirve de nada si no tenemos claro ni siquiera quién es nuestro empleador o quién va a ser nuestro empleador, y ni siquiera nosotros sabemos o cómo podemos enfrentar a partir de qué organizaciones eso, ese éter que se está prefigurando por el trabajo de todos durante todos estos años, ¿no? Entonces creo que tenemos que concluir esa parte y poder darnos una fuerza que hasta ahorita no hemos podido lograr. Bueno, ese sería mi planteamiento y en este momento la reflexión a la que me ha llevado este encuentro con todos, que además me parece maravilloso y genial. Gracias. Muchas gracias a ti, Maricruz. Excelentes reflexiones, además, desde esta óptica. Me da mucho gusto presentar a Martín López Brieg. Él nació en Buenos Aires en 1975. Él es dramaturgo y director de escena. Estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA en los periodos 2000-2001 y 2009-2010 y formó parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2 ocasiones, 2013 y 2018. Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2004 por Órfico Blues. Premio Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera Castañeda 2007 por El Crimen del Hotel Palacio y Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia 2016 por El Sapo y El caso de las minas de mercurio. Un relato escénico sobre espionaje nazi en México. Ha escrito teatro, novela y antologías, siempre desde una óptica crítica y relacionada con movimientos sociales muy sentidos. Me da mucho gusto presentarlo y doy fe de que su trabajo es creativo, crítico, contestatario, porque me precio haber visto su trabajo y le admiro mucho. Gracias, Martín. Adelante, por favor. Gracias por la bonita presentación, Salomé. Hola a todos, ¿cómo están? La verdad es que los diagnósticos y las exposiciones que han hecho pues están impecables y en efecto no hay más que coincidir. Qué bueno que esta no es una mesa de debate o pretendía ser de debate porque creo que estamos de acuerdo. Yo, como para no repetir un poco esto, primero quisiera nada más repasar un par de cositas que dijeron y es la ventaja de ser el último en la lista, que tengo chance de ir pensando lo que van diciendo y poder de alguna manera también devolver algo al respecto. Primero sobre la lectura inicial, me llamó la atención la insistencia de pensar en las empresas y en el arte como empresa. Creo que esa es una parte del problema. No porque no pueda hacerlo o no deba hacerlo, sino porque justo creo que el periodo neoliberal lo que ha hecho es restringirlo a eso de manera internacional, ¿no? Y y además emparejarlo con el entretenimiento, que aunque obviamente cualquier disciplina artística puede ser entretenimiento, hay un montón de trabajo artístico que no lo es y que no es su objetivo. Y por lo tanto también se desmarca y se deslinda de lo empresarial y de ahí nacen un montón de problemas de comercialización de las artes, ¿no? Porque cuando el arte no está buscando lo masivo, cuando no está buscando ser entretenido, cuando no está buscando ocupar ese lugar, que a mí me parece por lo demás a toda madre, o sea, a mí también me gusta entretenerme con cosas frívolas e intrascendentes,
y qué bueno que existan y estoy dispuesto a pagar por ello. Eventualmente, si digo, bueno, pues quiero echarme un relax, pago. Voy al cine a ver alguna comedia tonta o alguna película de acción y la disfruto mucho, ¿no? Pero creo que el arte está en otro lugar. O sea, aunque todo eso tiene un contenido artístico, creo que el arte, sobre todo al que nos referimos y el que nos preocupa, está en otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, me llamaba la atención de ese escrito que nos compartía Salomé, que está enunciado de esa forma. Y creo que es una partecita de lo que tendríamos que esforzarnos en despejar. También, como decía Guadalupe, desligar arte y cultura, estoy completamente de acuerdo, que esa es una cosa que a mí pues siempre me gusta empezar por ahí, decir, voy a hablar de arte, no de cultura, ¿no? Porque el problema de la cultura es antropológico y es diferente. Eh, el problema del arte es creativo y aunque obviamente está atravesado por lo antropológico, ya a la hora de hacer por ejemplo, política pública, el problema es que estamos en una Secretaría de Cultura. Y fíjense qué curioso es que antes estábamos en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, estaba enunciado en el título, y pasamos a una Secretaría de Cultura donde las artes ya no están. En el sexenio de Peña Nieto se hizo este cambio y las artes, aunque asumimos que están incluidas, ya ni siquiera están enunciadas en lo que tenemos ahora, ¿no? Y por lo tanto es mucho más fácil decir yo estoy ejerciendo mi presupuesto y estoy ejerciendo mis políticas atendiendo la cultura. Y de hecho, es un problema de enunciación que también lo vimos en la mañanera con nuestro querido Peje, ¿no? Dijo, no, pues es que cultura es todo, y cultura son los pueblos, y cultura es no sé qué, y entonces, pues claro, sí, en efecto, cultura puede ser todo, la economía puede ser cultura, la gastronomía sin duda es cultura, y la religión y todas las religiones y las iglesias son cultura. La pregunta es, nuestra Secretaría de Cultura se ocupa de eso, en qué medida y con respecto a las artes, ¿no? Entonces sí, creo que ese es un problemita que tenemos allí. Eh, Jesús hablaba de la integralidad de los espacios, es decir, que los espacios eh, pareciera que están aislados, que son fríos, y es cierto, se concibe también, acabo de estar ahorita en una gira donde fuimos a Reynosa y el centro donde nos presentamos tenía un teatro hermosísimo, súper equipado, digamos, de primer nivel en todos los sentidos, pero allá lejos y no hay nada alrededor o sea, que tú quieras y por lo cual desees estar ahí, ¿no? Entonces, que llegue la gente es como un despropósito. ¿Para qué van a ir a un lugar donde solo hay una actividad que les queda lejos? ¿No? Y eso podríamos hacer un repaso de cada uno de los lugares en la misma Ciudad de México, con lo caótico que es. Lo que menos quieres es salir del teatro y tener que desplazarte media hora para irte a tomar un café o a cenar con tus amigos que fuiste a la obra. Entonces, esa falta de concepción integral de los lugares también nos ha pegado fuerte en términos de público, sobre todo, ¿no? Y de experiencia, porque la experiencia se completa con irte a platicar después de lo que viste, o antes a lo mejor, ¿no? En fin, me gustó mucho ese señalamiento. Y también Maricruz hablaba de esta falta de representación frente al aparato del Estado, ¿no? Yo no sé, ahí sí es una de las cosas que me ha roto la cabeza desde hace tiempo y no sé cómo porque en todas las organizaciones a las que me he suscrito y adscrito para pelear derechos, sobre todo derechos laborales, que creo que son los más vulnerados en el caso de los artistas, en todas las organizaciones nos acabamos peleando adentro antes de lograr pedir una sola cosa, ¿no? Lourdes no me dejará mentir. Y si no nos peleamos, simplemente nos disgregamos, ¿no? O sea, llega un momento de agotamiento, también ese sí lo entiendo perfecto, ¿no? ¿Por qué llega el agotamiento y por qué es difícil mantenernos? Porque vivimos en la rayita y súper precarizados y pues no logramos sostener la organización a largo plazo, ¿no? Y las demandas a largo plazo. Entonces, bueno, todas estas cosas me quedaron revolando en la cabeza, se los quería compartir como preocupación a la que me suscribo. Y lo siguiente es que, pues, llevo rato
de necio, de pinche necio con una propuesta que yo creo que va a ser recurrentemente ignorada o rechazada, pero me encanta hacer porque provoca algunas preguntas y cuestionamientos cada vez que la pongo sobre la mesa, ya sea entre colegas artistas, pero sobre todo con funcionarios y gente que está en el ajo de la política cultural. Ahora que vinieron todos estos foros, a donde pude ir fui y la presenté, y a donde la pude subir y a donde me pidieron que mandara una propuesta la mandé. Y hasta ahora, pues obviamente ha habido cero devolución al respecto, pero bueno, pues seguiremos tratando. Y que consiste, o sea, parte de una idea muy elemental, y ya luego como que se va desarrollando. Y la idea elemental es concebir desde la política pública que tiene que haber justamente un arte público, así como existe una educación pública y así como existe una salud pública. En la misma lógica de Estado, de cuál es la función del Estado respecto al arte. Y como se ha pensado que el Estado tiene una función que cumplir respecto a la educación para que los mexicanos X o y como el Estado tiene que cumplir una función frente a la salud para garantizar el acceso a la salud a la población entera, así pensar desde el Estado un acceso al arte para que la población tenga precisamente ese acercamiento. ¿Y cómo lo resuelven los otros casos? Y aquí es donde me parece que está el meollo. En el caso de ambos, tanto de la salud como de la educación, lo resuelve con infraestructura y con el contrato de los profesionales de cada una de estas áreas. Es decir, se resuelve con los espacios donde se da la educación, las escuelas, a todos los niveles, y los espacios donde se procura la salud, además de las campañas de prevención, etc. Y sobre todo, y aquí es donde lo que más me interesa resaltar, porque la infraestructura mal que bien existe, una estructura del Estado con respecto al arte. Sin embargo, lo que no existe es la contratación de esas personas que trabajan o que deberían trabajar en esa infraestructura. Esa infraestructura se llena con otras cosas o con o funciones esporádicas, o a veces, por ejemplo, pues, pensando en los teatros del IMSS, es como si le rentaras el Hospital de la Raza a una empresa de médicos particulares que te lo rentan y cobran por usar el hospital, ¿no? Porque se presentan obras comerciales en los teatros del IMSS, que son teatros del Estado. Entonces, estando la infraestructura, lo que no está son los contratos de las personas profesionales que ejercen el arte. Entonces, la primera propuesta, si concebimos el arte y si a lo que nos centramos es que exista un arte público, cuyo objetivo además es ser accesible a la población, acercar el arte a la población y garantizar el derecho de estas personas a ver y disfrutar el arte y también a participar en él, haciéndolo. Lo que hace falta es contratar profesionales de manera masiva, obviamente, así como se han contratado, o sea, estoy pensando en no pocos, porque ¿cuántos se necesitan para abarcar el territorio? ¿Cuántos profesionales debería contratar el Estado para abarcar el territorio? Eso, por supuesto, está colocado en el horizonte utópico, pero a lo mejor se puede empezar por unos poquitos, pero la idea central es esa: contratar un chingo de artistas con sueldo para que hagan arte. Entonces, esta contratación masiva o gigantesca, como la quieran llamar, ¿no? Como yo me lo imagino, es que tendría que ser que hay muchos detalles que se tienen que ir definiendo sobre el camino, pero tendría que ser básicamente para realizar un proyecto que se debe verificar por lo menos cada año,
lo cual garantizaría la continuidad de la contratación. Es decir, a diferencia de una beca que normalmente tiene un lapso definido y que es por un año, por 3 o lo que sea, una contratación no tendría por qué tener un lapso de término. Simplemente con que hagas el trabajo, tendrías derecho a seguir contratado. Esto implicaría también cierto, o tendría que condicionarse, si acaso, a que esto sí llegue a la población. ¿Por qué? Porque de pronto existe también entre artistas, y pues un pintor de pronto hace su obra, pinta un chingo de cuadros, los deja en su estudio y nunca los exhibe, ¿no? Entonces ese arte, ese pintor contratado nunca cumplió la finalidad de llegar a la población, ¿no? Tendría que existir esta condición, que implicaría también, yo pienso, una vinculación comunitaria, acercando a cada artista a su comunidad cercana primero o a las comunidades con las que desea relacionarse, ¿no? Que puede ser unas u otras. Por ejemplo, yo vivo acá en la Colonia Guerrero y bueno, pues podría vincularme muy bien en la Colonia Guerrero, o podría decir, sabes que a mí me interesa la comunidad de sordos y vincularme con la comunidad de sordos, o trabajar para tal comunidad con la que quiero elaborarlo, ¿no? Y eso además, pues, justificaría, pero además creo que justificaría el sueldo, pero además yo creo que generaría un vínculo con las poblaciones, entre artista y poblaciones, que precisamente abonaría a la formación de públicos. Es decir, si tú, como condición para tener esta chamba, le dices al artista, sí, güey, pero ve y párate cerca de la gente, ¿no? Pregúntales qué quieren o pregúntales qué opinan de lo que haces, y si no entienden nada, o explícales lo que puedas para que te entiendan, o reflexionas si tienes que hacer otra cosa para que te entiendan. En fin, este contacto sería también pedagógico en términos de que aprenda el artista de las poblaciones que tiene cerca, y que aprendan esas poblaciones del tipo de arte que existe y que tienen cerca, ¿no? Ese vínculo comunitario me parecería fundamental. Además, imaginemos que todos nosotros ya tenemos el sueldo, y ya tenemos el sueldo para hacer nuestra arte. Lo que seguiría, y creo yo que sucedería casi de manera natural, es que cooperaríamos y nos vincularíamos entre nosotros con mucha más facilidad, porque ya tenemos ese piso garantizado, ese sueldo, y además tenemos que hacer la obra. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en una puesta en escena y necesito una coreografía, probablemente diga, oye, Jesús, tú que también tienes este sueldo, me echas la mano, o sea, ya es parte de tu trabajo y lo puedes poner en tu informe, entonces vente, échame una mano y ayúdame con la coreografía. De pronto, ese sueldo que yo tendría que pagar como productor de una obra de teatro ya está cubierto, y alguien con ya el sueldo también cubierto, y me puede ayudar. O si necesito la música, puedo vincularme con Guillermo y decirle, Guillermo, ¿qué tal que aquí le metemos unos pianos bien chingones, ¿no? Y entonces ahí esta vinculación se haría de manera natural, porque además cada uno de nosotros necesitaríamos hacerlo. Yo, por ejemplo, para entregar mi informe anual, tendría que decir, bueno, hice estas obras y además colaboré con todos estos. Y pues se abre la posibilidad de reforzar la relación. Y así además también al interior de cada disciplina, yo ya no tendría que pagarle a actores, a el escenógrafo, a la productora, a la diseñadora de luces, porque ya tienen un sueldo y estarían mucho mejor dispuestos a colaborar conmigo. Y además, estos vínculos se harían por interés artístico, no por interés económico. Es decir, el sueldo ya está. Me voy a vincular con la gente que me interesa vincularme, porque tenemos coincidencias ideológicas, artísticas, discursivas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa sería una ganancia importante de una idea como esta, de concebir precisamente un arte público. Además, automáticamente nos pondría en el camino de la profesionalización. Uno de los grandes problemas que tenemos es que, como estamos precarizados y la mayor parte del tiempo no podemos
ejercer nuestra profesión artística porque estamos ocupados persiguiendo la chuleta y a veces dando clases o aceptando otras chambas, ya sea en la burocracia cultural, en el mejor de los casos, o de plano en la publicidad o en cualquier otro lugar donde quizás no quisiéramos estar, pero tenemos que estar para conseguir un dinerito. Y eso nos desprofesionaliza en el sentido en que no estamos practicando el arte que deseamos hacer. Es tiempo que no dedicamos a nuestro arte. Si ya tienes el sueldo, ya no tienes de otra. Tienes que dedicarle tu tiempo al arte. Y si descubres que no querías dedicarle tanto tiempo al arte, pues a lo mejor no deberías estar contratado aquí y dedicarte o hacerte a un ladito para otra cosa, ¿no? Obviamente pienso que de esta manera, todo este arte que se cree, una vez establecidos estos sueldos, facilitaría la posibilidad de que haya una gratuidad. Así como hay una educación gratuita y pública, y así como hay una salud gratuita y pública, podría haber un arte gratuito y público, precisamente pensando en esa persona que va a tener que pagar pasaje para 5 personas desde Texcoco a la ciudad para ver una obra, y eso ya representa un gasto fuertísimo, al que si le sumas 120 pesos, ya no puede, ya no va a ir, solo por pensarlo, pero que si no tiene que pagarlo, toda la perspectiva cambia. Y esto lo cuento porque muchas veces me he encontrado con situaciones similares, ¿no? Gente que llegó hasta aquí y dices que no me alcanza ni los 50 pesos, porque aparte 5 personas por 50 ya son 250 pesos que para una familia que tiene los recursos muy contados es importante, ¿no? Este hecho de que sea de esta gratuidad también contribuiría precisamente a formar públicos donde no están, donde no se están formando. Obviamente hace falta la otra parte, que es que en la educación, en el sistema educativo, también se forme a públicos para el arte, ¿no? Es como una parte complementaria, pero esto creo que contribuiría de manera importante. Entonces, con todo este panorama, yo siento que podemos ver como un ecosistema que se vería beneficiado de solo cambiar el concepto y asumir que el Estado debería contratar gente. Luego vienen las preguntas, ¿no? Preguntas que pueden ser problemáticas como, bueno, ¿y quién puede ser considerado un artista o trabajador del arte para meterlo? Ya hablaban de el famoso censo de cuántos somos y qué hacemos, ¿no? Que decía Maricruz. Pero en principio yo diría, bueno, para empezar, yo lo daría por bueno a cualquiera que diga es artista, incluyo toda artista en su concepción amplia, donde meto artesanos y a músicos tradicionales y populares. Lo dejaría muy, muy, muy abierto. Y como requisito diría, pues prueba tu trayectoria, el típico probatorio que nos piden casi a cualquiera cuando concursamos por una beca, por ejemplo, ¿no? Luego ya habría que ver, bueno, creo que también hay un filtro que es, obviamente, alguien que hace cosas muy comerciales y que aspira a sueldos muy altos, solito se va a descartar porque este tipo de sueldos necesariamente no podrían ser muy altos, ¿no? Ahí habría que ver cuál es el monto. Yo he hecho bastantes ejercicios de, bueno, si nos pagamos tanto, cuánto cuesta, si nos pagamos tanto, cuánto cuesta según cuántos nos contratemos, y los resultados pueden variar mucho, ¿no? Por ejemplo, haciendo un cálculo para 100,000 artistas, que es mucho, es una cantidad muy, muy amplia, y calculando sueldos de 10,000, 15,000 y 20,000 pesos según trayectorias, el total del dinero que se necesitaría es casi lo mismo que ejerce la Secretaría de Cultura en ese momento completamente, ¿no? Es decir, duplicando la cantidad de la Secretaría de Cultura sería posible hacerlo. Obviamente esto está completamente fuera de la realidad y aunque me parece deseable, no creo que absolutamente nadie nunca lo vaya a aceptar tal cual. Pero bueno, hay que insistir porque
parece muchísimo, pero si tú piensas que solo es el doble de lo que tiene la Secretaría de Cultura, y si piensas que la recomendación del 1%, por lo menos del presupuesto de egresos de la Federación, es mucho más que el doble, es decir, que lo que tendría que invertirse en cultura es mucho más que el doble de lo que hay, entonces ya dices, pues a lo mejor si se entiende de esta manera, ya no parece tanto, pero bueno. Pero si se hace para 10,000, no para 100,000, es decir, le bajo un buen, ¿no? Le pongo el 10% de 100,000 serían 10,000. Para 10,000 artistas la cuenta nos sale más o menos, ahorita les digo, porque es muy parecido al presupuesto del FONCA, de hecho. No, no es cierto, sí. Son 3 FONCAs, ¿no? Son 1,600 millones. El FONCA más o menos gasta, digo, más o menos, la verdad es que no estoy actualizado, pero unos 600 millones al año. Con 1,600 millones alcanzaría para atender a 10,000 artistas en todo el país. Que esta sería otra cosa, en todo el país, o sea, y de todas las disciplinas, permanentemente, no una beca transitoria que existe y se acaba. Lo que ayudaría a descentralizar también, porque si yo soy de Reynosa, de allá, pongámosle, puedo acceder a esto y ya no tengo que irme para tener mejores condiciones, porque voy a tener las mismas condiciones que alguien en la Ciudad de México. Y resulta que probablemente fuera de la Ciudad de México me resulte mejor el sueldo, ¿no? Me rinda más. Y eso sería por sí solo un estímulo para que los de Ciudad de México se muevan. Al contrario de que los de fuera vengan. Y para que la gente pueda trabajar realmente en su lugar, en su comunidad, si es lo que quiere. Que muchas veces sí quieren, pero no hay, ¿no? Entonces creo que ahí hay otro beneficio. ¿Cuál sería el impacto de este programa? La verdad es que yo fantaseo y me lo imagino impresionante, ¿no? Pero es muy difícil de calcular. Ya no sé hasta dónde podría llegar. Martín, disculpa, 2 Sí. minutos. No, ya terminé. Ese era lo último que iba a decir. Y aquí lo dejo, pues sigamos platicando. Y yo seguiré de pinche necio con esta perspectiva, un arte público. Muchas gracias, Martín. Maravillosa y audaz tu propuesta. Yo de entrada ya le puse nombre. Es la SAPU, Secretaría de Arte Público. Así que el nombre ya lo tenemos. Válgame que somos creativos y concretos los artistas. 5 intervenciones en un poquito más de una hora. Nos da tiempo para que tengamos algunas preguntas de los asistentes a este conversatorio. Solamente yo les daría 3 minutos máximo por pregunta y que pudieran ser preguntas concretas en este sentido. Si por favor alguien está interesado en preguntar, ya sea a cualquiera de manera individual o de manera general, abrimos la lista y ¿les parece si tomamos 3 preguntas y contestamos para no tomar una y otra porque se nos va a ir el tiempo muy rápido? Entonces, si recogemos 3 preguntas y damos les doy la palabra para que respondan, si estamos de acuerdo. Adelante, por favor, alguien que quiera intervenir, preguntar. Tenemos 3 minutos en estas intervenciones. Creo que dejaron todo muy claro, compañeros artistas, qué barbaridad. No dejaron ni una sola duda. ¿Alguien por ahí? ¿No? Era. ¿O no? Yo No, quisiera... bueno, ¿me escuchan? Bueno. Sí, David, adelante. Pues yo más que preguntas, quiero decir que la intervención de Guadalupe y el compañero que me acaba de anteceder, es importante empezar a caracterizar. El arte no es lo mismo que la cultura, es completamente diferente. Arte son unos guaraches, pudiera ser un sombrero regional, no sé, pero no es arte.
la intención de los artistas de organizarse, la más concreta, la más completa, viene desde la LEAR. Sin embargo, el arte ha sido marginal en en los artistas militantes con compromiso social y también elitista. Entonces, esto no ha permitido avanzar ni concretar el arte público, el arte masivo. Lo primero que tendríamos que hacer sería olvidarnos de la tutela del Estado. El Estado jamás va a producir arte. Lo que sí el Estado tiene que facilitar para que lo que yo le llamo los trabajadores del arte, porque al fin y al cabo es un trabajo intelectual y mal remunerado muchísimas veces. Y no puede ser elitista solamente para los que alcanzan beca o para los cuates de los funcionarios. Debiera ser un instituto nacional para las artes, de tal suerte que desde una instancia de este nivel, autónoma, desde luego del Estado, de tal suerte que desde esta instancia se provocaran políticas públicas que incluyeran la educación básica, la formación de materias que incluyeran artes desde los escolares. Y la producción artística es parte de eso. El arte no es masivo solo porque se presenta en mucha gente, delante de mucha gente, sino cuando rebasa las fronteras, incluso internacionales. Ejemplos de esto tenemos muchísimos en el país: Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros. Y entonces yo creo que para terminar, que la propuesta concreta debería empezar por una reunión entre quienes queramos participar, o organizaciones incluso de artistas o organizaciones de cuates artistas, para caracterizar qué somos, trabajadores del arte, o qué somos, o qué queremos del Estado, o si el Estado le sirve al arte, porque finalmente o somos militantes artistas o somos artistas militantes. También había que caracterizar ese tipo de situaciones para entonces, pues, saber que la tutela del Estado no es necesaria. Un Pero minuto. sí, ya pues para terminar, gracias por la invitación y qué bueno que se discute esto. Yo recuerdo que desde la Comisión de Arte de Trabajadores del PESUM, donde estaba Juan de la Cabada, Roberto López Moreno, Gonzalo Martré, Julia Marichal y un montón de cuates, entonces no veía que hubiera reuniones. Ha habido por ahí intentos, pero hay que seguirle. Y la idea no es la tutela del Estado. La idea es que el Estado asuma su responsabilidad y crear un Instituto Nacional de la Cultura y las Artes para que quede en manos de los artistas, y los artistas verán cuál es el camino y cuál es la ruta. Gracias. Muchas gracias a ti, David. ¿Alguien más que quisiera participar? Yo entonces voy a tomar la palabra nada más en el sentido de lo que se refería Martín, de lo que leía al principio del conversatorio. Y sí, lo hice totalmente a propósito, el hecho de que habla de más de la empresa que del trabajador. Vamos, tenemos una visión ahí diferente, pero no hay que descartar que es algo importante que se ha establecido en la ONU y que son recomendaciones establecidas en la ONU y establecidas también recomendaciones fijadas en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT. Y ese temor tuve también en el momento, que bueno que Martín lo observó, de decir, ay, mamacita, ¿estarán pensando en la academia o estarán pensando en los que hacemos teatro de a pie, en los que hacemos narración de a pie, en lo que hacemos aquí? Pero creo que es una herramienta que debemos poder utilizar en el sentido de
que hay recomendaciones de la ONU para garantizar la seguridad y sobre todo el trabajo en el arte, ¿no? Nada más, Lourdes, por favor, adelante, 3 minutos. Sí, bueno, más que nada primero que nada, pues felicitarnos por esta reunión, por haber conjuntado este grupo de expositores que nos han dado intervenciones interesantes, intervenciones claras y con las que creo que como Comisión del Arte estamos de acuerdo porque lo hemos discutido en nuestras reuniones muchas veces y hemos coincidido con muchas de las cuestiones que se plantearon aquí. Entonces, felicito a la Comisión de Arte del MCM y felicito también a quienes estuvieron aquí. Y bueno, un objetivo que nos planteamos al hacer este conversatorio es precisamente en 2 ejes que se han mencionado aquí, porque además de que estamos de acuerdo con todo, creo que hay 2 ejes muy importantes y que son la necesidad de la organización del gremio. La organización y la movilización, ¿no? Organizados, movilizados, con nuestras demandas muy claras, porque tenemos muchísimas demandas y muchísimas cosas de qué quejarnos, pero muchas veces nos falta esa estructuración, esas propuestas estructuradas, fundamentadas, bien claritas y viables, ¿no? Que puedan ser viables, a lo mejor no este momento como la propuesta de Martín, que tal vez es empezar en la Ciudad de México, pero ya no seguimos al Estado de México, ya no seguimos al centro del país y así esa propuesta puede ir creciendo poco a poco. Lo digo porque yo, y eso se lo dije alguna vez a Martín, elaboré también una propuesta muy parecida a la que hace Martín y también para mi beneplácito, después estudiando las propuestas que hacen en España también un consejo político, me encontré que tienen una propuesta parecida a esa del arte público y además en todos los niveles. Mencionan ellos las instancias jurídicas o regionales que tienen allá, pero yo la traduciría a gobiernos, alcaldías, municipios, todo lo que está establecido. Pero bueno, independientemente de eso, lo que yo quería decir es que el objetivo de este conversatorio es precisamente eso, a ver cómo, de qué manera nos vamos encaminando a una organización gremial más amplia que nos contenga a todos, de todas las artes, y además que tengamos una comunicación pues con las instancias, pero una comunicación desde el punto de vista legal, reconocidos legalmente como un conjunto de representantes de los artistas que podamos estar presentes. Por ahí hay esas propuestas hechas y creo que incluso se están llevando a cabo en varios estados de la República en donde ya están hablando de los consejos consultivos de los artistas y ya incluso los están organizando. Me parece que en el norte del país, creo que en Zacatecas, por aquí está Efraín, que creo que podría saber bien de eso. Y que sí, se puede hacer. Entonces, me parece que esa es nuestra idea, pues, del conversatorio, tener propuestas muy concretas, bien establecidas y bien claras. Y bueno, eso es lo que yo quería decir, sobre todo que a través de esta organización nosotros pudiéramos plantear programas de trabajo. Hay muchas propuestas de programas de trabajo que por ahí se pescan o que a uno se le ocurren, pero que pasan desapercibidas por las gentes que las tienen que elaborar. Entonces, bueno, era eso. 1 minuto. Impulsemos pues esa organización e impulsemos propuestas y programas, porque a través de programas es como podemos decir, se acaba rápidamente,
está todavía esta ley que no pasa por la Cámara de Senadores y que se va a aprobar, donde se establecen los derechos de los artistas, pero bastantes, desde cuánto te deben de pagar, cuándo te deben de pagar, que si vas de viaje tienes que tener un camerino, cosas así. Pero todo eso no sirve si no tenemos trabajo. No tiene caso una ley así si no hay fuentes de trabajo para los artistas. Entonces creo que yo sostengo que ahí es donde tenemos que poner el acento, fuentes de trabajo para los artistas, con programas diferentes, con muchos programas, porque habría muchas posibilidades. Bueno, eso es todo y muchas gracias a nuestros expositores y a todos los que estuvieron aquí presentes. Muchas gracias, Lourdes. No tengo ya manitas levantadas. Yo quería también platicar un poquito el esquema italiano, que también es interesante, habría que buscarle por ahí. En Italia les dan un bono de 500 euros a los jóvenes de 18 años a 12 para que lo gasten en actividades culturales. O sea, solo lo pueden cambiar yendo al teatro, yendo a un concierto, yendo a una exposición, lo pueden utilizar únicamente para eso. Y eso también pues garantiza que haya público, que genere públicos, que haya públicos y que también pues paguen, que la taquilla cuando lo hacemos, cuando vamos a taquilla en los teatros tan voraces en ese sentido, pues que entre en ingresos para los artistas, ¿no? Porque muchas veces pues son los que menos, somos los que menos nos llevamos de cualquier proyecto. Pues solamente agradecer. Me gustaría leerles rapidísimo un textito que me encontré. ¿Ande usted? ¿Alguien me habla por ahí? ¿Alguien quiere hablar? ¿Sí me oyes? Sí, Arturo. Adelante, Arturo, por favor. Mira, a mí se me hace un poco difícil hablar en este tipo de reuniones porque soy una parte importante de esa enorme, o un abismo enorme que hay entre las gentes que se sienten o se dicen o están encumbradas en el arte y la cultura, y las gentes que somos, dijéramos, el ejército de a pie, los que ni siquiera voltean hacia la provincia para ver si hay algo que valga la pena. Existe la creencia de que todo lo que vale la pena está en la Ciudad de México o en las capitales de los estados. Entonces hemos abierto una brecha enorme que nos impide precisamente llegar a una unificación de las ideas, de las teorías y del arte en general, porque empezando por el gobierno, para el que las secretarías de cultura y de los estados y de la capital solamente son, en sus espectáculos solamente utilizan a 4 exponentes. En las recientes convocatorias emitidas por Secretaría de Cultura o por institutos, la Institución de Cultura de los Estados, se da esta brecha mucho más amplia, mucho más grande al convertir esas convocatorias en verdaderos laberintos para poderlas llenar. Laberintos que hace años, cuando yo tuve la oportunidad de recibir un apoyo por parte del proyecto de apoyo a la cultura municipal y comunitaria, la convocatoria decía, se puede llenar esta convocatoria, este formato, incluso a mano. Ahora, eso es imposible hasta para el que tiene computadora, porque si no sabe perfectamente cómo manejarla, cómo llenar esquemas, cómo llenar gráficas, pues se le vuelve imposible. Entonces, los proyectos de apoyo en los estados son prácticamente nulos. Se apoya a los cuates, a los que se llevan bien con la directora de cultura, con la directora de turismo, pero en realidad quienes tienen acceso
a las instancias culturales, tanto en los estados como en la capital, no voltean hacia los creadores de la provincia, donde hay verdaderos, auténticos valores creativos en todas las artes. Automáticamente, mágicamente, dijera yo, en todas las artes, pero encerrados en un círculo de amigos del que no pueden salir. Si hacemos o se hace alguien que le haga una presentación de una obra de arte, de un libro, de una exposición, van los cuates, la familia, y aunque se mandan invitaciones a todas las instancias culturales, a todos los creadores que uno va conociendo a través de las redes sociales o de las publicaciones periódicas, jamás mandan ni siquiera una llamada de atención, una felicitación, nada. Para ellos, yo me imagino que cuando llegan esas invitaciones van a las botas de la basura. Pero si queremos abrir esa brecha y encauzar, que yo aquí en mi ciudad he sido mi pleito de toda la vida, al lograr una unión entre los diferentes exponentes del arte, es casi imposible, y menos aún si no contamos con el apoyo de las gentes que tienen acceso independiente a los medios culturales. Un minuto. ¿Por qué? Porque si no contamos con esos accesos, de hecho, si no se tiene, dijéramos vulgarmente, una palanca, es imposible pensar en que se va a recibir un apoyo por parte de la instancia cultural, aunque el proyecto sea muy bueno. Que puedo decirte por experiencia propia que muchas veces el proyecto ni lo leen, ven el nombre, ven de qué se trata y no les llama la atención, y entonces ahí se queda una gran parte de lo que pudiera ser un verdadero movimiento cultural del país. Yo te repito, no le entro mucho a esto porque los escucho hablar y a algunos ni los entiendo, pero sí siento que habría que pensar un poco más en que la creatividad no está solamente en las capitales, que la creatividad hay que buscarla allá donde vive Damián Calles, en una comunidad de Osuluama, pero que es un señor que no deja de hacer unos versos maravillosos, y que cuando murió habíamos 7 gentes en su velorio. Había que pensar en eso y había que meditarlo. Y bueno, discúlpenme, yo no soy una gente muy preparada, ni siquiera soy un buen actor o un buen creador, pero me interesa mucho la exposición. Me parece que quienes hablaron tienen muy clara la idea de lo que debe ser un movimiento popular, pero no ponen manos a la obra. Lo exponemos, lo decimos, nos lo sabemos de memoria, pero nunca vamos. ¿Qué es la Asociación Cultural Tamuanchán, por ejemplo? Pues vamos un día a verla. Por favor, perdón, Arturo, vamos concretando por los 3 minutos de tiempo para los demás. ¿Sale? Exacto. Avanti, termina, por favor, la idea. Mira, bueno, eso es generalmente lo que yo quería decirles. Yo solamente eso, pedirles a quienes tienen acceso, a quienes tienen esta claridad, que volteen hacia los organismos de provincia. Nada más. Y Muchas que bueno, gracias. si ellos pueden, si hay alguien que puede abrir una brecha entre esos organismos y las autoridades culturales, oficiales, legislativas, bueno, pues que le entren. Nada más. Muchas gracias. Alejandro Quintero. Bueno, rapidísimo. Primero, celebrar el conversatorio. Creo que es muy importante. Y puntualizar un aspecto en base a lo que se ha comentado muy rápidamente. Hace ya muchos años
Francis Fukuyama declaró el fin de la historia en su famoso libro. Muchos años más recientes, Andrés Manuel López Obrador declaró el fin del neoliberalismo en nuestro país. Bueno, ni Francis Fukuyama tuvo razón y tampoco López Obrador. El neoliberalismo sigue siendo el marco de desarrollo de México en todo el conjunto de sus actividades. Por lo tanto, el arte y la cultura, las actividades culturales y artísticas, pues están en ese marco. Es decir, en un marco en donde la rentabilidad económica, y en este caso particular del sexenio que estamos viviendo, la rentabilidad política son lo fundamental para poder apoyar o no como política pública las actividades artísticas o culturales. Se hace una valoración de hasta qué punto es rentable económicamente o políticamente para los fines gubernamentales y en ese sentido se apoya o no se apoya las actividades. Ese marco es precisamente lo que comentaba, por ejemplo, bueno, lo que comentaban varios, particularmente Martín, es el hecho de que los organismos de Estado, de gobierno, en este caso federal, dedicados o que tienen que ver con la cultura, pues evidentemente como políticas públicas tienen que rendir en función de lo que es el modelo principal del país en todos los aspectos. Hacen su valoración y ven si apoyan o no tal o cual proyecto. Por lo tanto, yo sinceramente, más allá de que soy un convencido de la importancia y de muchos de los aspectos positivos del gobierno que está saliendo y del que va a entrar, no tengo objeción al respecto, más que puntual en algunos aspectos. Más allá de eso, y lo recalco porque no se vaya a pensar que soy un opositor a ellos, yo creo que la actividad cultural y la actividad artística, los trabajadores, la gente que participa directamente en ello, pues tiene muy cerradas los caminos y las avenidas por las cuales transitar, porque el marco es ese. Es un marco de un gobierno neoliberal, como decía Alejandro Dubček en Checoslovaquia, que hablaba del socialismo con rostro humano. Yo digo que en México tenemos un neoliberalismo con rostro humano. Se han limado las mayores asperezas, se han impulsado políticas públicas para poder quitar los aspectos más graves del neoliberalismo, pero ahí continúan. Entonces, en cuanto a la actividad cultural y artística, pues es regresar, seguir picando piedra, intentando convencer a este gobierno de la importancia de este tipo de actividades. Pero yo creo que hay muchos oídos sordos, porque no es un problema del arte y la cultura, es un problema en muchísimos campos. En el problema de la seguridad, en el problema de la relación de gobierno-sociedad, en el problema de la actividad de los medios masivos de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, no es particular al arte y la cultura, es una visión de cómo se gobierna la que se está ejerciendo. Yo creo que hay que regresar a los viejos tiempos. Es más, yo conozco algunos ejemplos que en el arte y la cultura pues están como los viejos tiempos. Por un lado, presionando a las instancias de gobierno para que sean más sensibles a las actividades, pero sobre todo, pues vinculándose con las limitaciones que eso implica precisamente con la gente. ¿Por qué? Porque va a haber oídos sordos en la medida, por ejemplo, presupuestal. Pues está destinado el presupuesto en su mayoría a muchos otros proyectos que estratégicamente son de importancia de mucha mayor importancia para el gobierno. Creo que habría que regresar a los viejos tiempos, seguir en los viejos tiempos. Por un lado presionando y por otro lado seguir produciendo en la vinculación con las comunidades. Sería todo, Salomé. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Guadalupe, ¿querías hablar o estás aplaudiéndole, Alejandro?
Le estás aplaudiendo. Bueno, ya tienes un aplauso, Alejandro. Gráficamente. Bueno, parece que ya no hay más intervenciones. Yo nada más quisiera cerrar con una pequeñita. Salomé. Adelante, Sí, Guadalupe. quiero hablar nada más y rapidito. Lo que dice Arturo Mendoza es muy cierto. Nosotros como creadores, como artistas, la mayoría vivimos en la Ciudad de México. Yo ahora vivo en Tlaxcala. Y eso me ha hecho ver una realidad con la cual, viviendo en la ciudad, los análisis de todos los compañeros creadores, la propuesta de Martí, son muy interesantes, muy importantes y muy reales. Lo que no es real es una situación que se vive en la provincia, en la provincia, y quiero decir provincia con esto, no las ciudades capitales en general, sí algunas, pero el nivel cultural desde los funcionarios, ya sean de Morena, Banice, todo, es bárbaro. Y entonces, por eso insisto en una ley y luchar una ley que separe el arte de la cultura. Aquí en Tlaxcala, lo que consideran cultura, arte, es apoyar a la fiesta brava, el palenque y a los huehues. No podemos así, si mientras esté unido arte y cultura y digan los programas culturales, el arte, y cada vez es más, va desapareciendo. Por eso creo que es importantísimo luchar por una ley que no sea nada más un plan sexenal, por una ley que diga, el arte es esto, el arte es una herramienta para la transformación de la sociedad y la cultura es todo, pero debemos estar separados porque si no va a seguir siendo lo mismo, si no una propuesta tan interesante como la de Martín simplemente no va a entrar, no, nada. Entonces, insisto, que todos los interesados, las organizaciones que haya artísticas y esto, luchemos por un objetivo, si quieren, separar eso para que a partir de ahí se empiece a luchar por una verdadera política que favorezca al pueblo, a los creadores y a todo quienes nos desarrollamos en el medio artístico. Es solo eso. Muchas gracias, Guadalupe. Pues agradecerle su presencia con unas pequeñitas palabras del argentino Luis Peraita, que nos dice, es difícil, es una lucha constante. Llegan muchos momentos de incertidumbre, de miedos, a los pintores, a los músicos, a los escultores, fotógrafos, danza, poetas, escritores, los creativos. Pero pocos comprenden lo que nos alienta y motiva. Es de valientes dedicarse con perseverancia y constancia al arte. Jamás sabrán de la pasión que se desborda al hacer lo que se ama. Tenemos sueños, los creamos y podemos vivir en ellos. Lo nuestro es poesía, amor al arte. Aplaudo a aquellos que desde abajo emergen y luchan constantemente, aquellos que viven para crear y no para comercializar. Nunca se rindan. El arte es agradecido. Nunca dejen de luchar por lo que aman y que crezca el talento de cada uno con la constancia y el trabajo y la entrega que merece cada obra que creamos, cada obra artística que creamos. Muchas gracias por su presencia. Pero no has leído el chat. Sí, permíteme, Eduardo. ¿No quieres leerlo tú, Eduardo? Está bien, lo leo. Perdónenme, desde arriba, Eduardo Hernández nos dice, Víctor Jara decía que el arte debe ascender al pueblo, no descender. Martín nos pasa muy importante, su blog en donde tiene la propuesta que hizo en el texto que escribió. Alguna persona que no tiene su nombre, sino
nombre de su celular, me parece. Dice: muchas gracias por organizar este conversatorio. Aquí está su nombre. Saludos cordiales, maestra Guadalupe Ortega. Atentamente, Rosy Flores. Excelentes ponencias. Eduardo Hernández nos hace también otra ponencia. En estos tiempos de epidemia, que el miedo se produce industrialmente como forma de control, en el que pareciera que el egoísmo es la mejor apuesta y que surgen por todas partes brotes, entre comillas, de regresión, xenofobia y fascismo, es importante hacer la reivindicación radical del arte y su carácter social que devele nuestra existencia como seres humanos, y partir de ahí para la recuperación posible, ya que en el presente, de la solidaridad y la fraternidad, no como una utopía de nuevo lanzada a incansable, sino como una realidad que se constata a diario en movimientos sociales de hoy y de antes, en sus juegos simbólicos, estéticos, imaginarios, plasmados en una producción hecha por artistas, profesionales o no, integrados en el seno de esos movimientos. Artistas que han sido capaces de evadir tanto el mesianismo de los que llegan paternalistamente a revelar la verdad, como la simple subordinación que cancela la posibilidad crítica y utópica de una autotransformación de la subjetividad en lucha. Esto nos dice Eduardo Hernández, nuestro camarada y compañero del movimiento comunista mexicano. Agradecer muchísimo su presencia, agradecer muchísimo a los ponentes. Es un lujo tenerlos con nosotros. Esperemos que no sea la última vez. En la Comisión de Arte y Cultura del Movimiento Comunista Mexicano tenemos la intención de que este sea el primero de varios conversatorios que nos permitan continuar poniéndonos de acuerdo, continuar intercambiando opiniones, intercambiando propuestas. Sabemos lo difícil que es juntarnos, sí, lo sabemos, se han hecho muchos intentos, ya lo dijo Martina ahí, a ver qué tenemos que hacer para no pelearnos, juntarnos más y no pelearnos, pero creo que no debemos cejar en esta lucha y que justamente en esta unión y en estas propuestas concretas de avanzar, más que propuestas para tener funciones o trabajos, que de pronto por ahí se diluye un poco esta idea de conjuntarnos, sino verdaderamente irnos por proyectos tan ambiciosos, tan concretos y tan maravillosos que pueden resolver los temas como el de Guadalupe, como el de Martí, como las cosas que nos ha dicho Briceño, como la óptica de Maricruz y el trabajo tan concreto de las propuestas también del maestro Jesús Laredo, nos puedan conjuntar, que sea eso lo que nos pueda conjuntar en voluntades, sumando voluntades para continuar trabajando juntos en nuestras disciplinas y juntos, como ya lo dijo también Briceño, intercalar las disciplinas, hacer un conjunto de cosas de cada una de nuestras artes en cada una de donde nos desarrollamos. Muchas gracias, que tengan muy buena noche y gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego, bye. Gracias, buena noche. Muy bien. Buenas noches todos. Buenas noches, muchas gracias por estar, Salvador. Gracias, Salvador. Adiós, Salomé, nos vemos. Gracias. Bye. Buenas noches. ¿Quién nos dice buenas noches? Gracias, compañera. Rosy Flores. Gracias. Rosy Flores. Sí, compañera. Alumna de la maestra Lupita Ortega y del profesor Javier Robles. Un abrazo a todos y felicidades. Gracias, Rosy, bienvenida. Adiós. Adiós, Guillermo. Muchas gracias por estar con nosotros. No te pierdas. Seguiremos no me pierdo. Creo yo no lo comenté entonces por el